Era el 13 de abril de 1772, cuando en el olvidado y maldito barrio de Tepoztlán, en el Estado de México, nacía una historia que permanecería oculta en las sombras de los siglos. El convento de Santa Teresa de Jesús, fundado a orillas del río San Pedro, era un lugar de paz y recogimiento, rodeado de los paisajes agrestes de la sierra y cubierto por el espeso manto de neblina que descendía cada tarde desde las montañas cercanas. En el convento, las monjas vestían hábitos oscuros de lino, cuyas fibras, aunque simples, parecían absorber la luz del sol como si el mismo convento fuera una entidad que deseaba permanecer oculta. En sus muros se desbordaban ecos de rezos y susurros, pero también de algo mucho más siniestro. Una tarde lluviosa, como todas las tardes en ese lugar apartado, dos monjas llegaron para ingresar al convento. La una era alta, delgada, con una mirada tan penetrante que parecía atravesar el alma. Su nombre era Sor Estefanía, y aunque su rostro era joven, había algo en su porte que denotaba un alma mucho más antigua. La otra, más pequeña, con ojos oscuros y cabellera recogida en un sencillo velo, respondía al nombre de Sor Beatriz. Su fragilidad física ocultaba una mente retorcida, cuya quietud solo aumentaba la sensación de que, en cualquier momento, podría romper el silencio con actos indescriptibles. Las dos monjas, aunque desconocidas por las demás hermanas del convento, se adaptaron rápidamente a la rutina. Sin embargo, algo en ellas desconcertaba a las demás. No era su devoción o su disciplina, sino un aire de oscuridad que parecía emanar de sus cuerpos como una sombra de muerte. Nadie en el convento sabía la razón de su llegada ni el propósito que tenían, pero se rumoreaba que habían sido enviadas por la Madre Superiora desde la ciudad para llevar a cabo una tarea muy especial. El convento de Santa Teresa había sido fundado como un refugio para las mujeres que, por alguna razón, habían caído en desgracia. Las monjas vivían con pocos lujos, pero en armonía con la naturaleza que las rodeaba, cultivando su propio jardín de hierbas medicinales y comiendo lo que la tierra generaba en sus campos. Pero desde la llegada de Sor Estefanía y Sor Beatriz, algo comenzó a cambiar. Los animales que rondaban cerca del convento desaparecían sin dejar rastro. Las monjas, en particular Sor Beatriz, insistían en que el clima de la región había cambiado y que la tierra ya no daba frutos como antes. Una tarde, a finales de mayo, cuando la primavera se encontraba en su punto más ardiente, una monja joven llamada Sor Clara salió a recolectar flores para el altar de la Virgen María. Mientras caminaba por el campo, al otro lado del convento, encontró un rastro de sangre. Al seguirlo, se internó en un pequeño bosque donde descubrió un espectáculo espantoso. El cuerpo mutilado de un venado, despojado de su carne, sus entrañas esparcidas por el suelo, como si se tratara de un sacrificio macabro. La sangre que cubría la tierra parecía fresca, pero no era un rastro cualquiera. Había huellas humanas junto a él. Sor Clara regresó rápidamente al convento, temblando de miedo. Al contar su hallazgo a las demás monjas, el silencio se apoderó del lugar. Nadie parecía sorprenderse, aunque el miedo se sentía palpable en el aire. El confesor del convento, el padre Alejandro, había llegado unos días antes, y aunque su presencia no fue anunciada por la Madre Superiora, él parecía saber mucho más de lo que estaba ocurriendo. Su mirada inquisitiva era incapaz de escapar del aura de inquietud que emanaba de las dos monjas nuevas, pero no fue hasta la noche del 2 de junio que los horrores comenzaron a desbordarse. Durante la misa nocturna, cuando las monjas se encontraban en la capilla rezando en profundo silencio, una de ellas desapareció. Sor Clara, la misma que había encontrado el venado mutilado, ya no estaba entre ellas. Nadie la había oído gritar, ni había señales de lucha, pero su cama estaba vacía, y en su lugar solo quedaban gotas de sangre, como una pequeña traila de horror que guiaba hacia el fondo del convento. La alarma se desató, pero al buscar a Sor Clara en las oscuras habitaciones del convento, no se la halló. Solo quedaba una sensación extraña en el aire, como si la misma casa estuviera respirando de manera errática. Las monjas de la comunidad se sentaron en la sala común, susurrando y rezando,
pero algo les decía que esta no era una desaparición normal. Durante las horas que siguieron, nadie oyó el sonido de las campanas que normalmente marcaban las horas de oración. La capilla, habitualmente un lugar de paz, se convirtió en un lugar de tortura para los sentidos. El sonido del viento chocando contra los cristales rotos parecía el lamento de almas perdidas. La presencia de las dos monjas, Sor Estefanía y Sor Beatriz, se hacía más y más opresiva, y sus sonrisas sutiles, ocultas bajo el velo, dejaban claro que ellas sabían algo que el resto ignoraba. Esa misma noche, mientras las demás monjas permanecían en vigilia, Sor Estefanía y Sor Beatriz desaparecieron de sus celdas. Nadie las vio salir, pero al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba entre las montañas, algo terrible sucedió. El cuerpo de Sor Clara apareció en el jardín del convento, completamente despojado de su carne, como un vestigio del sacrificio más abominable. El rastro de sangre continuaba por todo el suelo, hasta llegar a la pequeña capilla del convento, donde las dos monjas de mirada inquietante se encontraban arrodilladas, rezando en silencio. El convento de Santa Teresa de Jesús, en ese momento, dejó de ser un lugar de recogimiento y oración. Había comenzado una historia que sería imposible de olvidar, una historia que dejaría una marca imborrable en la memoria de quienes osaron acercarse a los secretos más oscuros de esas monjas caníbales. El 3 de junio de 1762, una neblina espesa cubrió Tepotzotlán como nunca antes. La aldea, usualmente tranquila y con sus pequeñas casas de adobe y techos de palma, se vio envuelta en un manto de incertidumbre. La desaparición de Sor Clara, sumada al hallazgo espantoso de su cuerpo, había dejado a todos sumidos en el pánico. Sin embargo, en el convento de Santa Teresa de Jesús, la Madre Superiora, Sor Regina, decidió hacer caso omiso de los rumores y tratar de calmar a las monjas. Decidió que, de ser necesario, la presencia de un sacerdote ayudaría a disipar la tensión. Pero Sor Regina ignoraba que el mal ya se había infiltrado en los cimientos de la iglesia. Esa mañana, la campana del convento resonó con fuerza, llamando a las monjas al rezo matutino, aunque ninguna parecía realmente dispuesta a abandonar sus celdas. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de un sabor metálico, de un presagio que nadie podía ignorar. En lugar de las oraciones habituales, solo se escuchaba el sonido de pasos cautelosos, los murmullos de algunas monjas temerosas y, de fondo, el viento que azotaba las ventanas de la capilla. El padre Alejandro, aquel confesor enigmático, estaba en el convento desde hacía una semana, aunque su llegada había pasado desapercibida hasta el momento de la desaparición de Sor Clara. Él era una figura peculiar, de voz grave, mirada fija y una actitud que tanto inquietaba como fascinaba a las monjas. Su conocimiento de los textos sagrados parecía inalcanzable, pero había algo oscuro en él, algo que no encajaba. Nadie lo había visto comer ni dormir. Su presencia parecía más una sombra que un hombre de carne y hueso. Aquella mañana, mientras las monjas se reunían en la capilla, el padre Alejandro ofreció una misa especial, como si de alguna forma intentara calmar las aguas del terror que recorrían las venas del convento. Sin embargo, durante la misa, algo aterrador ocurrió. La vela del altar comenzó a titilar de manera errática, como si un viento invisible estuviera enloqueciendo la llama. A lo lejos, se oyó el inconfundible sonido de un cuervo, cuyos graznidos cortaban la serenidad del rito. Cuando todos los ojos se volcaron hacia el altar, vieron que la figura del padre Alejandro había cambiado. Su rostro, normalmente serio, se deformó por un instante, mostrando una expresión de horror y desesperación. «Esto no es un lugar sagrado», murmuró con voz baja, casi inaudible. Sus palabras, más un susurro del viento que una oración, hicieron eco en los rincones de la capilla. Las monjas se miraron entre ellas, confundidas y aterradas. La misa continuó, pero la tensión en el aire era palpable. Una vez terminada la misa, el padre Alejandro convocó a Sor Regina a su despacho. La Madre Superiora, una mujer robusta de rostro serio, no pudo evitar sentirse inquieta por las palabras del sacerdote.
«Algo en este convento ha quedado marcado por la maldad», le dijo, su voz temblando. «El mal no solo ha llegado, Sor Regina, sino que ya está aquí». El confesor insistió en que debían realizar una investigación profunda sobre el origen de las desapariciones. Aunque no entendía lo que estaba ocurriendo, Sor Regina, por su parte, sabía que el convento tenía secretos que mejor no se mencionaran. Lo que las monjas ignoraban era que la llegada de Sor Estefanía y Sor Beatriz no había sido casual. Habían sido enviadas por la Madre Superiora de otro convento, uno de la Ciudad de México, con un propósito que aún permanecía en las sombras. Mientras tanto, Sor Estefanía y Sor Beatriz se mantenían apartadas del resto, casi como si su presencia en el convento fuera invisible. Se les veía pocas veces, siempre al caer la noche, y raramente se unían a las oraciones. Sin embargo, había algo en sus ojos que las hacía aún más inquietantes, como si estuvieran esperando el momento oportuno para desatar un mal aún mayor. Esa misma noche, a las 2 de la madrugada, un estrépito extraño rompió el silencio del convento. Un golpe seco contra las puertas del comedor hizo que las monjas se despertaran de golpe, aterradas. Las llamas de las antorchas danzaban con furia, como si el viento estuviera jugando con ellas. Cuando las hermanas se apresuraron a salir de sus celdas, encontraron el comedor abierto, pero vacío, salvo por la figura de Sor Estefanía, parada en el umbral, mirando fijamente a las demás monjas. Sus ojos, más oscuros que nunca, reflejaban algo inquietante. No era solo la oscuridad de la noche lo que los hacía tan penetrantes, había algo más, algo que parecía provenir de una dimensión infernal. «¿Qué has hecho?», preguntó Sor Regina, acercándose a ella, su voz tensa. «Lo que debía», respondió Sor Estefanía con calma, y su tono era casi tan frío como la neblina que cubría el convento. «El tiempo se ha cumplido, madre». Antes de que Sor Regina pudiera replicar, un sonido gutural emergió desde el fondo del comedor, un ruido que jamás podría haber sido producido por una criatura humana. Sor Estefanía sonrió con satisfacción, como si algo hubiera salido a la luz, y con un rápido movimiento de su mano, cerró la puerta tras de sí. La Madre Superiora, paralizada por el terror, no pudo evitar mirar hacia el oscuro pasillo que conectaba con las celdas. Allí, una figura se alzó. Sor Beatriz, vestida completamente de negro, con una capa de sombras que la envolvía. En sus manos sostenía lo que parecía ser una cesta cubierta por un manto de tela sucia. En el interior de la cesta, las monjas pudieron ver lo que parecía una cabeza humana, despojada de piel, con los ojos vacíos, mirando al vacío, como si aún estuviera viva. Una mezcla de náusea y horror recorrió el cuerpo de Sor Regina, quien no pudo evitar retroceder. «Esto es un sacrilegio», exclamó, intentando encontrar fuerzas para comprender lo que estaba ocurriendo. «Es más que un sacrilegio, madre», respondió Sor Beatriz en un susurro, su voz tan baja que parecía un eco en la mente de la Madre Superiora. «Es el principio de la liberación. Va». Sin dar tiempo a reaccionar, ambas monjas, Sor Estefanía y Sor Beatriz, se adentraron en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de sangre que parecía nunca cesar. La madrugada del 4 de junio de 1772, el convento de Santa Teresa de Jesús parecía un lugar olvidado por el tiempo, rodeado por la espesa neblina que cubría la tierra como un manto mortuorio. Las luces de las antorchas parpadeaban débilmente en los pasillos, y el susurro del viento, que se colaba por las rendijas de las viejas paredes, parecía hablar en lenguas antiguas. Nadie, ni las monjas más devotas, podía escapar de la sensación de que algo inhumano se estaba gestando en ese lugar. Sor Regina, la Madre Superiora, había intentado en vano recobrar el control de la situación. La desaparición de Sor Clara y el hallazgo de su cuerpo mutilado habían dejado a las monjas sumidas en el pánico. Las noches se volvieron interminables, y las oraciones que antes eran su refugio se habían transformado en una rutina vacía, como si los ecos de esas palabras pudieran atraer algo aún más oscuro. La presencia de Sor Estefanía y Sor Beatriz, que ya no se mezclaban con las demás monjas, había alterado el equilibrio del convento. Y ese 4 de junio, una presencia aún más siniestra se cernía sobre el lugar.
En la oscuridad de la noche, mientras las otras monjas se aferraban a su fe, Sor Estefanía y Sor Beatriz habían comenzado a llevar a cabo rituales que, aunque nadie los había visto, todos comenzaban a sentir. De sus celdas llegaban ruidos extraños, susurros inaudibles, risas espaciadas, el sonido de algo siendo arrastrado por el suelo. Nadie se atrevía a acercarse a ellas, y las hermanas que se encontraban más cerca de sus habitaciones juraban haber visto sombras moverse con rapidez en la penumbra, como si los muros del convento estuvieran vivos. Aquella noche, cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, un sonido espantoso recorrió el convento, más fuerte que el usual golpeteo de la lluvia. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar descontroladamente una y otra vez, como si estuvieran avisando de algo horrible que se estaba gestando en el interior. Las monjas, temerosas, se apresuraron a salir de sus celdas y se reunieron en la capilla, donde la luz tenue de las velas apenas lograba iluminar las caras aterradas de las hermanas. Fue entonces cuando entre la niebla y la oscuridad una figura emergió de la sombra. Era el padre Alejandro. Con su rostro pálido, los ojos oscuros y la expresión imperturbable, parecía más una aparición que un hombre de carne y hueso. Sus ropas estaban cubiertas de tierra y sangre, y en sus manos llevaba un viejo libro encuadernado en cuero. Nadie había visto a la figura del sacerdote en días, pero ahora su presencia era más inquietante que nunca. «El fin ha comenzado», dijo en voz baja, mientras avanzaba hacia el altar. Su tono era tan grave y profundo que las monjas sintieron un estremecimiento recorriendo sus cuerpos. El hambre ha despertado y el sacrificio es necesario. Las puertas del infierno están abiertas, y esta iglesia no tiene puertas que lo detengan. Las monjas, en su mayoría, permanecieron en silencio, incapaces de comprender completamente lo que estaban escuchando. Sin embargo, el padre Alejandro no se detuvo. Levantó el libro ante ellas y lo abrió con un suave crujido. Las páginas, amarillentas y gastadas por el tiempo, contenían símbolos que ninguna de las monjas reconocía. Extraños dibujos que parecían moverse, serpenteando entre las letras con vida propia. «Este convento es un lugar de sacrificio, hermanas», continuó, su voz llena de un dejo de locura. «Fue fundado no solo como refugio, sino para albergar lo que se oculta bajo la tierra. Un mal que no ha sido alimentado durante siglos, pero que ha despertado ahora. Y ustedes, las que están aquí, son las elegidas». Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de la puerta principal del convento se cerró de golpe. No había viento, no había ninguna corriente que lo explicara, solo el sonido sordo de un golpe profundo. Fue entonces cuando las monjas comenzaron a ver sombras en los rincones de la capilla. Algunas, aterradas, trataron de acercarse a la puerta, pero ésta se mantenía sellada. Otras, las más jóvenes, comenzaron a llorar en silencio, pero nadie se atrevió a hacer ruido. Sor Regina, más vieja que todas las demás, intentó hacer una señal de la cruz, pero cuando lo hizo, un sudor frío recorrió su frente. No sabía lo que estaba ocurriendo, pero algo dentro de ella le decía que ya era tarde para pedir ayuda. El mal estaba dentro de su convento, y las respuestas ya no podían ser halladas en las oraciones. En ese preciso momento, Sor Estefanía y Sor Beatriz hicieron su aparición. Las dos monjas salieron de las sombras como espectros, sus rostros tan fríos como el mármol, pero con una sonrisa torcida que no podía esconder lo que había sucedido en esas horas de oscuridad. Ambas caminaban lentamente, sus pasos resonando con una cadencia extraña, como si estuvieran flotando en lugar de caminar sobre el suelo. Las monjas se apartaron de ellas, temblando, al ver las manos de Sor Estefanía. Estaban cubiertas de sangre hasta los codos, y su rostro reflejaba una especie de satisfacción malsana. «No teman», dijo Sor Estefanía en voz baja, pero su tono era más frío que el viento nocturno. «Lo que hemos hecho es necesario. El hambre debe ser alimentada». El padre Alejandro, como si estuviera esperando ese momento, levantó el libro y recitó una serie de palabras incomprensibles. Era un idioma antiguo, uno que las monjas jamás habían oído, y que parecía invocar a algo que no pertenecía a este mundo. La atmósfera se volvió aún más opresiva,
como si el aire estuviera cargado con electricidad, y el sonido de un gruñido bajo se escuchó en la distancia cerca de las puertas del convento. «Las puertas del infierno no se cierran con oraciones», murmuró Sor Beatriz con una sonrisa cruel mientras comenzaba a caminar hacia una de las monjas más jóvenes. «Pero pueden ser alimentadas con carne». Antes de que las otras monjas pudieran reaccionar, Sor Estefanía y Sor Beatriz lanzaron sus manos sobre una de las hermanas, arrancando con rapidez su hábito, desgarrando su piel con una rapidez sobrehumana. El grito de la monja fue ensordecedor, pero nadie pudo detenerlas. Con rapidez y destreza, las dos monjas caníbales devoraron el cuerpo de su víctima ante las miradas paralizadas de las demás hermanas, cuyas mentes no podían procesar lo que estaba sucediendo. Afuera, las sombras comenzaron a moverse y el cielo se tornó rojo como la sangre, como si el mismo infierno hubiera comenzado a devorar el mundo. El 5 de junio de 1772 amaneció sin el brillo usual del sol. La niebla que envolvía Tepotzotlán, tan espesa que parecía un manto de muerte, no se disipó con el paso de las horas. El convento de Santa Teresa de Jesús, que alguna vez había sido un refugio de fe y devoción, ahora parecía un lugar de sombras. Las monjas, una a una, comenzaron a desaparecer, como si las mismas paredes del convento se tragaran sus almas. Nadie osaba salir de sus celdas, y las que aún se mantenían en pie se aferraban a sus oraciones, aunque sabían, en lo profundo de sus corazones, que ya no había esperanza. El sacrificio de Sor Clara y la desaparición de tantas hermanas no fue un accidente ni una casualidad. Todo había sido parte de un plan oscuro, uno que había estado gestándose desde mucho antes de la llegada de Sor Estefanía y Sor Beatriz. Ellas no eran simples monjas, sino guardianas de algo mucho más antiguo y perverso que el convento mismo. Su misión era traer la oscuridad al alma del convento, liberando al mal que había sido sellado allí siglos atrás. La noche del 5 de junio, una luna llena se alzó sobre el convento, bañando la capilla en una luz siniestra, tan fría que parecía filtrar la vida misma. Dentro de las paredes del convento, el aire estaba cargado de un olor nauseabundo, una mezcla de sangre y carne descompuesta. Las campanas no dejaron de sonar, y su tañido resonaba en el fondo de las mentes perturbadas de las hermanas. La Madre Superiora, Sor Regina, había perdido ya toda esperanza de que la situación pudiera ser resuelta con oración. En su corazón sabía que el convento había sido condenado desde su fundación. No era un refugio para almas perdidas, era una prisión para algo mucho más siniestro, una prisión para los demonios de antaño. Esa noche, cuando la mayoría de las monjas se refugiaron en sus celdas, temerosas de la presencia oscura que ya se cernía sobre ellas, Sor Regina se dirigió al antiguo archivo del convento. Era el único lugar que no había sido profanado por las sombras de las monjas caníbales. Las viejas escrituras y pergaminos, cubiertos de polvo y telarañas, parecían susurrar cuando los tocaba. Con manos temblorosas, Sor Regina desenterró un viejo códice que había pertenecido a la madre fundadora del convento, un libro que narraba los primeros días de su construcción. Este convento no fue erigido por la fe, leía en voz baja Sor Regina. Fue construido sobre las ruinas de un antiguo templo dedicado a los dioses oscuros. A través de los siglos, las monjas que lo habitaron lo ignoraron, pero el mal jamás se fue. Y cuando las puertas se cierren para siempre, el hambre volverá. En ese momento, una ráfaga de viento helado golpeó la ventana del archivo. Sor Regina levantó la vista, horrorizada, cuando vio a Sor Estefanía y Sor Beatriz de pie frente a ella, con la expresión inmutable de siempre, pero sus ojos reflejaban una perversidad más profunda que nunca. «Lo has descubierto, madre», dijo Sor Estefanía con una calma glacial. «Es tarde para arrepentirse». Sor Regina intentó retroceder, pero la figura de Sor Beatriz se acercó con rapidez y sin hacer ruido, como un espectro. Con una fuerza sorprendente, la pequeña monja agarró el brazo de la Madre Superiora, inmovilizándola. Las dos monjas se acercaron a ella, sus ojos brillando con una luz antinatural.
Este convento ha estado esperando esto durante siglos, dijo Sor Estefanía, sus palabras resonando en las paredes del archivo. La oscuridad siempre se ha alimentado de la luz, y ahora el banquete comienza. Un grito de terror se alzó en el aire cuando las monjas se lanzaron sobre Sor Regina. Sus cuerpos, como sombras, se mezclaron con la oscuridad, y el sonido de los dientes desgarrando la carne humana llenó la habitación. La Madre Superiora luchó con desesperación, pero ya nada podría salvarla. Las dos monjas caníbales, con una frialdad absoluta, comenzaron a devorarla lentamente, mientras sus ojos se iluminaban con un brillo demoníaco. La sangre salpicaba las páginas del viejo códice, tiñéndolas de rojo. Pero este sacrificio no era solo para alimentarse. Era parte de un ritual mucho más grande, uno que estaba más allá de la comprensión humana. Sor Estefanía y Sor Beatriz no solo deseaban la carne de las monjas, estaban buscando algo más. El poder de los antiguos dioses que alguna vez habitaron el lugar, seres que no pertenecían al mundo mortal. Y ese poder se liberaba con cada sacrificio. La luz de las velas en el archivo comenzó a parpadear, y luego se apagó por completo, dejando a las monjas sumidas en una oscuridad absoluta. Cuando el último vestigio de vida abandonó el cuerpo de Sor Regina, las dos monjas se separaron y se levantaron. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mismo convento hubiera caído en un sueño profundo. Pero fuera del archivo, el convento comenzó a vibrar con una fuerza inquietante. Las paredes crujieron y el suelo tembló. En las celdas, las monjas restantes, aterradas, sintieron cómo la tierra misma comenzaba a retumbar, como si algo antiguo estuviera despertando bajo sus pies. En la capilla, las campanas dejaron de sonar. Las sombras que se cernían sobre las paredes comenzaron a tomar formas humanoides, y un resplandor rojizo iluminó el altar. La presencia maligna que se había mantenido en las sombras durante siglos comenzó a ascender. La oscuridad que se había sembrado en el convento estaba a punto de consumirlo todo. «El fin está cerca», susurró Sor Beatriz, mientras observaba con devoción el desastre que se desataba alrededor. «Ahora somos libres». El hambre había despertado, y el banquete estaba por comenzar. El 6 de junio de 1772 amaneció sobre Tepotzotlán con una luz enfermiza que apenas tocaba las montañas y el río San Pedro. La neblina, densa y siniestra, no se disipaba. El convento de Santa Teresa de Jesús, una estructura que antes evocaba paz y devoción, ahora era un epicentro de oscuridad pura. La sangre derramada, las almas perdidas, todo se había congregado en un solo punto. Lo que alguna vez fue un refugio de fe se había transformado en un altar para algo mucho más antiguo y malévolo. La gente del pueblo ya no se acercaba al convento. Sabían, por el aire denso y cargado de muerte, que algo había cambiado en el lugar. Dentro de las murallas del convento, el mal que había estado latente durante siglos, enraizado en la tierra y las piedras, se había despertado, alimentado por el sacrificio y la devoción pervertida de las monjas caníbales. Sor Estefanía y Sor Beatriz, las guardianas de esa oscuridad ancestral, ya no eran solo monjas, se habían transformado en algo mucho más aterrador. La energía que habían desatado, la fuerza que habían invocado con cada sacrificio, les había otorgado poderes oscuros más allá de la comprensión humana. Esa mañana, el convento era un lugar diferente. Las paredes parecían respirar, y una presión constante oprimía el aire, como si la misma naturaleza de la casa hubiera sido corrompida. En el altar de la capilla, el antiguo crucifijo, que alguna vez representó la fe cristiana de la comunidad, ahora parecía inclinarse hacia un lado, como si se sintiera incómodo en su propio hogar, y a sus pies una figura negra se erguía, la silueta de una mujer encapuchada, con una túnica de un negro profundo, cuyos ojos rojos brillaban con una intensidad inhumana. No era Sor Estefanía ni Sor Beatriz, sino algo mucho más grande, más antiguo, un ser que había sido invocado en el corazón del convento. La figura estaba acompañada de un murmullo de voces, como un coro siniestro que parecía provenir de las paredes mismas. Las monjas, las pocas que quedaban,
observaban aterradas desde sus celdas, pero ninguna se atrevía a moverse. El horror las había inmovilizado. Sin embargo, las dos monjas que habían desatado todo este caos no se mostraban preocupadas. Sor Estefanía y Sor Beatriz se habían reunido frente al altar, con los ojos llenos de satisfacción. La atmósfera estaba impregnada de una sensación de victoria, pero también de un hambre insaciable que no podía ser saciada con simples sacrificios humanos. «El rito está completo», dijo Sor Estefanía en voz baja, sus palabras como un susurro que cortaba el aire. «Lo que hemos liberado ya no tiene fronteras». Sor Beatriz asintió, sus labios curvados en una sonrisa macabra. «Y ahora la oscuridad gobernará. El convento será solo el comienzo». Mientras hablaban, el altar comenzaba a irradiar una luz rojiza, como si el mismo infierno estuviera abriéndose debajo de sus pies. En el aire flotaban partículas de una sustancia viscosa que brillaban débilmente, como si las almas perdidas de las monjas caídas estuvieran atrapadas en el proceso de conversión. Los murmullos de los antiguos dioses resonaban en los oídos de las monjas, un eco interminable que las envolvía. El mal que había dormido por siglos ya no estaba encerrado, se había desatado. De repente, las puertas del convento se abrieron, y una ráfaga de viento helado irrumpió en el edificio, extinguiendo las últimas velas. En la oscuridad que siguió, los murmullos se transformaron en gritos de agonía. Las monjas que aún se mantenían con vida, las que habían sido testigos de los sacrificios y los horrores, se desplomaron al suelo, incapaces de soportar el peso de lo que estaba ocurriendo. Un sonido sordo, como el de un animal que ruge desde el abismo, llenó el convento, y las monjas vieron cómo las sombras en las paredes se distorsionaban, formando figuras que caminaban entre ellas. No eran humanas, no completamente. Eran formas sombrías que parecían materializarse de la misma oscuridad. No tenían rostro, solo ojos brillantes que reflejaban la desesperación de quienes los miraban. En ese momento, Sor Beatriz levantó los brazos, y un poder abrumador empozó las puertas del convento, sellándolas de manera irreversible. «Ahora todos serán parte de este sacrificio eterno», dijo, su voz resonando como un eco de 1000 voces. Pero antes de que pudiera continuar, un grito rasgó el aire, proveniente de un rincón oscuro de la capilla. Sor Regina, la madre superiora que había caído en manos de las caníbales, apareció en medio de la oscuridad. Su rostro estaba marcado por el horror, y su cuerpo estaba cubierto por la sangre de su sacrificio. Sin embargo, en sus ojos ya no había miedo, sino una determinación salvaje. «No», gritó, su voz cargada de ira. «No permitiré que destruyas lo que queda de la fe». Aunque debilitada por el ritual que había casi acabado con su vida, Sor Regina levantó una pequeña cruz que había conseguido guardar entre sus ropas. La cruz, aparentemente inofensiva, comenzó a brillar con una luz cegadora, como si la misma luz divina estuviera respondiendo al desafío. Sor Estefanía y Sor Beatriz, aunque poderosas, retrocedieron un paso al sentir la presencia de la cruz. Sin embargo, sus ojos, llenos de odio, mostraron que el poder del mal que habían invocado no se detendría fácilmente. «Eso no tiene poder aquí», dijo Sor Estefanía con desprecio. «Este convento ya no pertenece a la luz». En ese preciso instante, el suelo tembló con una fuerza que sacudió las bases del convento. La figura encapuchada, que había estado observando desde el altar, comenzó a ascender lentamente. Su cuerpo se estiraba, y las sombras la rodeaban como una nube viva. La entidad que había sido liberada por el sacrificio de las monjas comenzó a manifestarse en toda su forma, un ser de oscuridad pura, cuya sola presencia hacía que el aire se volviera denso y frío. «El hambre será saciada por siempre», murmuró la figura oscura con voz gutural, «y todos aquellos que han sido parte de este pacto serán consumidos en mi nombre». Sor Regina, con un último esfuerzo, levantó la cruz hacia la figura oscura, pero antes de que pudiera lanzar su última oración, las sombras tomaron forma, extendiéndose sobre ella como tentáculos de pesadilla. La cruz, que había brillado con la luz de la fe, se desintegró bajo el toque de la oscuridad. El convento,
ahora completamente sumido en el mal, parecía resonar con una vibración infernal, como si toda la estructura estuviera siendo tragada por las mismas entrañas del abismo. La figura oscura se acercó lentamente a Sor Regina, quien, aunque herida y al borde de la muerte, alzó la mirada con una valentía que ni el infierno podría quebrantar. «La fe nunca morirá», dijo con voz quebrada. «Aunque este lugar caiga, la luz volverá». Casi con esa última declaración, la oscuridad se apoderó de su alma. El 7 de junio de 1772, el convento de Santa Teresa de Jesús no era más que una ruina envuelta en tinieblas. La niebla, siempre densa y aterradora, parecía haberse adherido a las piedras mismas del edificio, como si el mal hubiera dejado una huella indeleble sobre él. Las campanas, que una vez resonaban con el eco de las oraciones, habían cesado su tañido. La tierra alrededor del convento estaba marcada por la sangre de las víctimas, y el aire impregnado de muerte y descomposición parecía estar atrapado en un ciclo eterno de oscuridad. Aquella mañana, el pueblo de Tepotzotlán despertó con un presentimiento terrible. La niebla era más espesa que nunca, y el sonido del río San Pedro, normalmente apacible, se había vuelto un rugido sordo, como si las aguas mismas intentaran huir de la condena que había caído sobre el convento. Los pocos aldeanos que se atrevían a acercarse a la vieja iglesia decían que el aire estaba cargado de una energía pesada, como si el mismo espacio estuviera deformado por la oscuridad que se cernía sobre él. Nadie se atrevió a acercarse, y el convento se convirtió en un lugar prohibido, una zona maldita donde los vivos y los muertos coexistían, atrapados en un ciclo de horror. Dentro del convento, la figura encapuchada que había emergido de la oscuridad, la entidad que había sido invocada por Sor Estefanía y Sor Beatriz, dominaba el lugar. Su forma era etérea, borrosa y cambiante, pero al mismo tiempo poderosa, llena de una energía primitiva que parecía desbordarse a cada paso. Con cada sacrificio, la criatura se fortalecía, alimentada por la carne, la sangre y las almas de las monjas caídas. El poder de la oscuridad había llegado a su máxima expresión. La entidad que alguna vez fue un dios olvidado, ahora gobernaba el convento, y con su presencia, la última chispa de luz había sido extinguida. Las monjas, o lo que quedaba de ellas, se arrastraban por las sombras como espectros, sus ojos vacíos y sus cuerpos destrozados. Habían sido consumidas por el hambre, una hambre que nunca se saciaría. Pero dentro de esa oscuridad, un solo rincón del convento mantenía un vestigio de lo que alguna vez fue. En la cripta de la iglesia, rodeada por la maldad que había desbordado las paredes del convento, una figura se mantenía de pie. Era Sor Clara, la monja que había desaparecido al principio de la historia, la primera víctima del ritual. Su cuerpo, aunque mutilado y despojado de su carne, aún conservaba un vestigio de la vida que alguna vez hubo en ella. Había sido transformada en algo nuevo, algo entre la vida y la muerte, un ser que aún conservaba algo de su humanidad. En la cripta, ella alzó la cabeza, sus ojos ahora vacíos, pero llenos de una fuerza interior que no pertenecía a este mundo. Sor Clara había sido la primera en caer, pero su sacrificio no fue en vano. Algo de su espíritu había quedado atrapado, y ahora, al igual que el convento mismo, su cuerpo se había convertido en un conducto entre la vida y la oscuridad. Había sido tocada por la maldad, pero no completamente corrompida. Había aún una chispa de luz en ella, aunque debilitada por los horrores vividos. En un rincón apartado de la cripta, Sor Clara vio una pequeña cruz de madera que había caído del altar durante los rituales. Era una cruz desgastada, quemada en algunos puntos por el fuego de los sacrificios, pero aún intacta en su esencia. La luz débil de la cruz parecía resistir la oscuridad, brillando débilmente, como un último susurro de esperanza. Con una fuerza que le era ajena, Sor Clara levantó la cruz, y al hacerlo, algo increíble ocurrió. La entidad oscura, que había tomado control del convento, retrocedió. Un estremecimiento recorrió las paredes,
y una serie de gritos inhumanos llenaron el aire, como si las sombras mismas estuvieran siendo arrastradas hacia el abismo. El mal que había invadido el convento tembló ante la cruz, como si se estuviera enfrentando a una fuerza que jamás había considerado. Con cada movimiento de la cruz, la oscuridad se retorcía, se desvanecía y se disolvía, como si estuviera siendo absorbida por una luz ajena a este mundo. Los ecos de las voces demoníacas comenzaban a desvanecerse, y las sombras que antes se alzaban como espectros caían, cayendo al suelo como hojas secas. Pero la batalla no sería sencilla. Sor Estefanía y Sor Beatriz, ahora convertidas en criaturas demoníacas, atacaron con fiereza, luchando por mantener su control sobre el convento. La oscuridad que las había poseído las transformó en algo casi irreconocible, con ojos ardientes y piel desgarrada. Pero la luz que emanaba de la cruz de Sor Clara las repelió. «No podrás detenernos», gritó Sor Estefanía, su voz rasgada por el dolor y la desesperación. «El hambre nunca será saciada, nos pertenece todo». Pero a pesar de sus esfuerzos, la cruz siguió resplandeciendo con fuerza. Sor Clara, aunque debilitada, continuó su lucha, avanzando con determinación. Finalmente, con un grito final de desesperación, las dos monjas caídas fueron consumidas por la luz que provenía de la cruz, desintegrándose en una neblina negra que desapareció en el aire, como si nunca hubieran existido. La entidad, ante la fuerza del sacrificio y la luz que había permanecido intacta, también comenzó a desvanecerse. Su forma comenzó a disolverse en sombras, y el suelo del convento tembló una última vez, como si se estuviera quebrando bajo el peso de la maldad que había sido contenida durante tanto tiempo. Con un último esfuerzo, Sor Clara levantó la cruz por encima de su cabeza, y con un estallido de luz cegadora, la oscuridad fue expulsada. Las paredes del convento comenzaron a crujir, y la entidad fue arrastrada hacia el abismo. El mal que había dominado el convento durante siglos desapareció por fin, y el convento, aunque destruido, comenzó a liberarse de la maldición que lo había envuelto. El silencio que siguió fue absoluto. Las campanas que antes habían sonado en señal de sacrificio ahora se mantenían en un silencio sepulcral. Las monjas que habían sido consumidas por el hambre y la oscuridad ya no eran más que sombras perdidas, atrapadas entre el reino de los vivos y los muertos. El convento de Santa Teresa de Jesús quedó en ruinas, pero en lo profundo de la cripta, la cruz que Sor Clara había levantado todavía brillaba débilmente, como un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz siempre tiene una última oportunidad de brillar.